llamo a Rafael García, compañero del Departamento de Composición. Rafa es doctor arquitecto, es uno de los miembros del aula de Patrimonio Industrial, es profesor titular en el departamento, donde imparte, entre otras cosas, la asignatura de Introducción a la Arquitectura. Si quieres ir cargando tu... Ahora te paso el micrófono. Y él es miembro, como digo, del Comité de Seguimiento del Aula. Es director de un proyecto de investigación en el que está trabajando sobre una base documental de arquitectura industrial del siglo XX que ha recibido ayuda del Plan Nacional de Investigación y Desarrollo y es el director de una de nuestras revistas más longevas en la escuela, Cuaderno de Notas, que vaya para los 20 años, ¿no, Rafa? Si no me equivoco. Algo así, sí. Cuesta decirlo y bueno, un poco de vértigo, pero es algo así. Cuando una publicación llega a los 20 años, esto tiene mucho... tiene detrás una labor, ¿no? En este caso la del director. Bueno, él nos va a hablar sobre fábricas y mapas, revolución y cartografía en Madrid. Rafa, cuando quieras, muchas gracias. Vale, pues muy bien. Vamos a poner esto aquí. Bueno, voy a hablar desde aquí, o sea que... Bueno, muchas gracias, Fernando, y muchas gracias por la asistencia. Buenas tardes. Bueno, el título lo dice. Esto es una exploración acerca de qué nos puede decir la cartografía sobre el patrimonio industrial, qué podemos encontrar, si lo realizamos de una manera un poco sistemática, si lo realizamos, digamos, en esa evolución, en ese hilo. Contará probablemente una película que curiosamente no ha sido muy frecuentado este camino y que, bueno, pues para el caso de Madrid pues se puede hacer pues desde esos inicios tan puntuales que tiene la industria hasta pues un proceso de aceleración y ver realmente cómo lo va reflejando, ¿no? Y claro, es que yo creo que lo interesante es que la cartografía lo que nos aporta es precisamente eso, ese carácter extenso que no es ir a los objetos, sino ver los objetos en su ubicación en la ciudad y en su lugar, con ese aprendizaje del lugar que puede tener la industria, el locus industrial, y también las huellas, en el sentido de cómo van siendo las superposiciones, las permanencias y las desapariciones y hasta qué punto pues, hay huellas que pueden permanecer, ¿no? Bueno, yendo muy rápido y ya directamente, sobre esta cuestión puntual, pues realmente es la que caracteriza ese inicio de la industrialización. Para los planos de Madrid, por ejemplo, este del siglo XVIII de Tomás López, pues aquí tendríamos las piezas de arquitectura industrial o asimiladas más claras. Estaría, por ejemplo, el Pósito, estaría la fábrica de cristales, una incipiente fábrica de cristales que hubo en esta zona, cerca de San Francisco el Grande, o las más conocidas e importantes, como la fábrica de tabacos, recién inaugurada y reflejada en este plano, y sobre la cual pues, Carolina nos hablará, digamos, en extenso, pero que podemos decir que desde entonces yo diría que es la decana de la arquitectura industrial de Madrid, ¿no? O, por ejemplo, una fábrica, yo creo que extraordinaria, como fue la fábrica de lozas de porcelanas del Retiro, ubicada sobre una antigua iglesia, una de las ermitas del Retiro, de corta vida, de muy corta vida, no hacía mucho que se había construido cuando está en este plano, y una amenaza, debió de ser una amenaza para la competencia, sobre todo inglesa, del mercado de la loza, un objeto, o sea, una producción muy importante, de tal manera que cuando los ingleses nos liberan, teóricamente, entre comillas, de la invasión francesa, se dedican sistemáticamente a destruirla, no dejando ningún rastro. Que es muy importante, ya lo sabemos, lo que quizá no sabemos es lo grande que era. O sea, fijémonos el tamaño y fijémonos el tamaño del Palacio de Oriente. La cartografía nos da a veces estas sugerencias. Y bueno, por aquí no está reflejada en este plano, pero ya existía otra fábrica de interés, que era la primera fábrica de tapices, que bueno, viene después es sustituida por la actual, pero que estuvo en funcionamiento bastante tiempo. Desde Felipe IV me parece que hay unos primeros bueno, pues, intervenciones y apariciones. Luego veremos algo más sobre ella. De tal manera que si nos acercamos podemos ver, por ejemplo, en el mismo plano de Tomás López,
pues una fábrica de tabaco, pero yo he hablado de intervenciones puntuales. Es que yo creo que también es importante darnos cuenta de que hubo actuaciones más in extenso, más desapercibidas, pero que ya eran importantes en el siglo XVIII. Por ejemplo, la fábrica de salitre, que ocupaba una gran extensión entre pues la glorieta de Atocha, en fin, lo que es ahora la ronda de Atocha, ronda de Valencia. Todo esto era una fábrica de salitre, es decir, fábrica de pólvora del reino. Comparémosla con el tamaño pues, de la fábrica de tabacos, ¿no? Y otra, mucho más desconocida todavía, cuyo vestigio nos aparece en el nombre de los planos, que quizá no se lea, pero pone Puerta de los Pozos de la Nieve. Puerta de los Pozos de la Nieve. Bueno, esto es la plaza de Santa Bárbara, o sea que esto vendría a ser como la ronda actual, en una situación cercana a lo que después sería la glorieta de Bilbao. Pues, ¿qué era esto? ¿Por qué toma este nombre? Bueno, este era como el frigorífico de la villa. Era el lugar donde se instala todo un campo de depósitos subterráneos de hielo para el suministro de la villa y que va a durar pues, casi hasta el propio ensanche. Esta puerta va teniendo distintos nombres: Puerta de los Pozos de Nieve, Puerta de los Pozos de Hielo, ubicada aquí. He subrayado también la situación de la antigua fábrica de tapices, que en este plano de Chalmandrier, de uno de los planos franceses de 1765, se dibuja simbólicamente, no se parece en nada. Realmente, en un plano posterior, el plano de Madoz, vemos cuál era más o menos esta forma irregular que tuvo aquella fábrica de tapices. Bueno, el carácter puntual va siendo un poco la pauta, y entrar en el siglo XIX no significa cambiar demasiadas cosas para Madrid, salvo, yo diría, que dos aspectos a señalar. Aspectos técnicos, de revolución técnica, podríamos decir. Gas y vapor, introducción de gas y vapor, ¿no? De tal manera que hacia 1845 pues vamos a encontrar que se inicia la primera fábrica de gas, que se sitúa aquí, también periféricamente, y otra fábrica, yo diría que también extraordinaria, muy desaparecida, muy poco conocida, que es la fábrica de carruajes, o la Real Fábrica de Coches, no, perdón, no es Real Fábrica, es una fábrica privada, de coches, fabricación, bueno, pues la fábrica de automóviles de la época, que se sitúa aquí, cerca de la Puerta de Alcalá, que ya es comentada por Madoz. Se habla de una modernísima fábrica del arquitecto Aníbal Álvarez, con los métodos más adelantados, donde se hacen todos los elementos de los coches, prevista para una serie de entre 400 y 500 coches al año, que como estaba recién implantada ya se habían construido 200 coches, 50 para la Casa Real, con de 150 a 200 trabajadores, un tercio de ellos franceses, etcétera, etcétera. En esta ilustración de Madoz aparece la chimenea, y iconográficamente sí ha tenido éxito, porque hay que decir que la fábrica va a durar muy poco, un poco más de 20 años. Va a desaparecer, quizá por su ubicación. Pero hay una ilustración gráfica extraordinaria, que es esta vista del francés Guesdon, un ilustrador que vino a España, que hizo vistas de todas las ciudades. Parece ser que se apoyó en las fotografías o las placas de un asistente, Clifford, que en Aerostato las hacía, y en la cual vemos aquí, cerca de la antigua Plaza de Toros, cerca de la Puerta de Alcalá, esta estupenda fábrica con una bóveda de madera que también se comenta por Madoz, y que en realidad, ahora que hablamos del vapor, ¿no? La entrada del vapor, no es la primera máquina de vapor, pero sí la primera importante y con una chimenea importante. Es decir, el humo después pues está aquí por primera vez, ¿no? Y aquí siempre lo he hecho ya alguna otra vez, pero yo creo que es un poco irresistible la comparación con la misma vista de Guesdon de Barcelona contemporánea, ¿no? Madrid, una sola chimenea en esa ubicación, y esto es Barcelona hacia Montjuïc, ¿no? Y como ya, pues efectivamente, ese desfase temporal de la industrialización es muy claro, ¿no? Bien, llegar al Plan Castro significa el ensanche, y yo creo que significa dos cosas, a grandes rasgos en el tiempo, una un poco antes que otra. Es el ensanche y es el ferrocarril. Y eso nos lo deja claramente expresado el plan del mismo Castro, aprobado en el 60, aunque el plan no es del 57. El ferrocarril para Madrid son fundamentalmente dos cuñas, dos puntas de lanza,
que se hincan un poco en los costados, el de Mediodía, el de Estación del Norte, hoy Príncipe Pío y Atocha, y yo creo que marcan claramente el inicio verdadero de la industrialización en Madrid. El ferrocarril es clave. Es como convertir Madrid en una ciudad como de puerto o en relación con los puertos de mar, o ella misma un cierto puerto, porque todo el enclave que se va a ver de la Estación de Mediodía tiene un tratamiento casi como de dársenas de puerto, ¿no? Y bueno, en este plano pues ya vemos un poco las dos estaciones, vemos el ferrocarril de circunvalación que ya se proyecta y que va a ser muy importante de conexión, con apeaderos que va a tener entre medias, etcétera. Bueno, lo puedo decir aquí también, la otra gran fábrica con chimenea, que es la fábrica de moneda y timbre, que ya está ubicada aquí. Y si avanzamos un poco más, va a ser progresar en esto, progresar en ver la importancia que tiene el ferrocarril, cómo ya se manifiesta con el sistema de dársenas más o menos completas, un sistema complejo, logístico, que tenía la estación de Atocha, que todavía no es en este plano la definitiva, con un germen de toda esa zona industrial que luego se va a extender al sur y que realmente podemos empezar a hablar ya de Madrid de una ciudad industrial. Yo creo que no propiamente podemos decirlo con anterioridad. El plano de Ibáñez de Íbero es todo un hito de la cartografía de Madrid, lo conocemos bien, 16 hojas, ya tiene un carácter parcelario y está lleno de información interesante acerca de la industria en Madrid, la industria de ese momento. Son muchas cosas las que se podría decir, casi daría para algo más extenso. Pero quiero señalar, por ejemplo, algo que me parece que ofrece un cierto contraste a esa industrialización dura, pero algo que podría ser también marcado por una industrialización blanda, que sería todo el sistema de lavaderos que está establecido en el río y que, como vemos, tiene una extensión importante y es todo un planteamiento que, aunque es una actividad manual y de trabajadoras individuales, pero se hacen unos planteamientos de gran escala, de tal manera que se aseguran multitud de puestos de trabajo de una, podríamos decir, industria, que es la industria del lavado, que se hace, digamos, prestándola como un servicio. De tal manera que el río se acomoda, se artificializa, se crean una serie de canales, de puentes, una especie de pequeña Venecia de los lavaderos, con unos caminos que van bajando hacia el río para crear aquí no sé qué cantidad de mano de obra de lavanderas funcionando durante estos años. Aquí habría una historia que también se podría contar de sus antecedentes, etcétera, pero muchas veces la imagen típica, costumbrista de Madrid, es esta imagen del río y de los lavaderos, que continuó pues, hasta el siglo XX, ¿no? Ibáñez de Íbero refleja, por supuesto, la traída de aguas con el primer depósito, el segundo en construcción, hemos dicho la fábrica de moneda y timbre, pero también las grandes novedades en el centro de un carácter, podríamos decir, industrial, por ejemplo, los mercados metálicos, el mercado de la cebada, claramente marcado y recién casi inaugurado, y un cambio importante en el transporte dentro de Madrid, en la manera de transportarse, el tranvía, los primeros tranvías de caballos y las primeras líneas, raíles que se van colocando, que llegan a la Plaza Mayor y que llevan todos estos tranvías. Lo podemos ver en este otro fragmento que contemplaba también la Plaza Mayor, Sol como centro neurálgico de todo este esquema de tranvías de caballos, el otro mercado metálico, el mercado de los mostenses, y esos tranvías van a necesitar ya algo especial, la cochera. Una de las cocheras se sitúa pues, bueno, en este incipiente barrio Salamanca, en lo que era el comienzo de la calle Maldonado, el desarrollo de la fábrica de gas, etcétera, ¿no? Y bueno, voy a ir terminando, puesto que el horizonte que nos planteamos bueno, pues es limitado, va a ser como hasta el comienzo del siglo XX, ¿no? Lo que nos puede ir aportando. Y yo creo que aquí también tendríamos que hablar un poco en el nuevo formato que el plano de la ciudad va a ir tomando, ¿no? Un formato que ya no es el de único plano al servicio de bueno, pues quien lo costea o del rey o de la corona, sino en un ambiente más comercial, planos que van dirigidos, son casi la excusa para los anunciantes, ¿no?
como el plano de Joan Calvet, de 1883, en el que estamos viendo multitud de anuncios que muchos tienen que ver efectivamente con la industria, ¿no? Como estos que hacen máquinas de vapor, aquí no sé qué, estos otros que anuncian su fábrica, etcétera, ¿no? Y dentro de estos nuevos formatos está también la guía, la aparición del plano, que ya es un plano que también quiere dar mucha información. Es callejero, pero es también información comercial, etcétera. Y esta, no sé si es la primera, pero al menos la primera de la que se dispone, que es de 1899, ¿no? Entonces, pasaríamos ya a 1900 y terminamos con otro hito, con otro hito fundamental de la cartografía madrileña, que es el plano de Facundo Cañada López, otro ingeniero militar, igual que Ibáñez de Ibero, con una destacada carrera, pero sobre todo que va a quedar en esta ciudad por este magnífico, impresionante plano en 6 grandes hojas, ambicioso, porque, como vemos, refleja no el ámbito más limitado del centro y la periferia próxima, sino una periferia más grande que se extiende a todo el término municipal, y la cartografía de todos los pueblos de alrededor, que están reflejados, como vemos, con todo, ahora vemos algo, un poco con todo primor, en la periferia del plano. Este plano está trazado con una minuciosidad también extraordinaria, que es un placer recorrerlo, que ya nos va hablando también de cómo el ferrocarril para esa época ha completado esta vía de circunvalación, que ya está la estación de Delicias con esta diagonal, que es una de las rupturas más importantes de la trama del Plan Castro, o la aparición de otros ferrocarriles que ya no conocemos, pero que fueron ferrocarriles que existieron, como por ejemplo pues el que iba a San Martín de Valdeiglesias y que partía desde aquí, este ferrocarril a San Martín de Valdeiglesias, o un ferrocarril que está un poco más arriba, no lo acabo de localizar ahora, sí, por aquí, que iba a Navalcarnero, otro el del Niño Jesús, etcétera. Bueno, con paciencia y con una mirada más detenida podemos ver un poco toda la información que nos va dando. Esto que comentaba de los planos periféricos, de todos estos pueblos, de Aravaca, de El Pardo, de Humera, de Pozuelo, etcétera, en la parte de la esquina inferior derecha, nuevos pueblos. Aquí está un poco el esquema al que se quiere referir, pero en lo que nos toca también creo que es un aporte para el estudio de lo industrial inestimable, porque cuando nos acercamos al centro estamos viendo que este plano marca ya otro hito, que es el de no la información de las leyendas, no los edificios principales, sino una información ya detallada de los talleres, las fábricas, los almacenes, etcétera, que se van creando en el centro de la ciudad, ¿no? Y que vemos que eran mucho más de lo que a lo mejor ahora podemos pensar, Solo en este trozo, en el límite un poco de la ronda, ¿no? Glorieta de San Bernardo, pues aquí fábrica de chocolates España, fundición no sé qué, cocheras, más cocheras, fábrica de charotes y carros y mudanzas, una fundición, la fundición Sanzor, una cosa de carrocerías mecánicas, y si nos vamos abajo a Delicias, pues no sé, otra fundición de hierro, una fábrica de sopas y pastas, curtidos, fábrica de harinas, esta por cierto que se está reivindicando ahora porque se cree que probablemente sea intervención de Antonio Palacios, y podemos seguir, ¿no? Y yo creo que lo dejo aquí en el sentido de este plano lo que nos abre para un estudio que ya se adentrará en el siglo XX, que es cambiar de escala, es cambiar de dimensión, y yo creo que es todo un reto y todo un campo, desde luego, abierto para conocer, para investigar de lo que nos puede ofrecer la mirada atenta de la cartografía. Nada más, muchas gracias.